Abajo el mal gobierno. El día de hoy estamos en pie de lucha. Hay mucha gente que dice, ¿qué vamos a celebrar? Bueno, hoy para nosotros no es un día de celebración, hoy es un día de lucha por la independencia de México. En México no se ha logrado la plena independencia, se logró la independencia política en 1821, pero para que haya una plena independencia hace falta también la independencia económica. Hace falta que los recursos, las riquezas de la nación sean para y de los mexicanos. Y esto es algo que nunca hemos tenido. Y si se logra la independencia política, pero económicamente estamos controlados por las potencias extranjeras, tarde o temprano sucede lo que está pasando ahorita, y es que imponen gobiernos peleles. Ya llevamos varios gobiernos peleles al hilo que están manejados por Washington y actúan en interés de las grandes corporaciones extranjeras y en detrimento de los mexicanos. Estos gobiernos peleles han metido reversa y nos han llevado 200 años atrás. Miguel Hidalgo y Costilla, cuando comenzó su lucha, luchaba contra los monopolios. Hoy por hoy México está controlado por estos grandes monopolios, por las grandes corporaciones extranjeras y nacionales. Miguel Hidalgo luchó en contra de la esclavitud. Él fue el primer hombre en el continente americano que abolió la esclavitud. En América, quienes empezaron la abolición de la esclavitud fueron los haitianos, pero en el continente fue Miguel Hidalgo. Y hoy por hoy lo que estamos viviendo es la moderna esclavitud, sobre todo a raíz de la aprobación en el año 2012 de la reforma laboral, en la que quitan todos los derechos de los trabajadores. Miguel Hidalgo luchó en contra de las alcabalas. ¿Qué son las alcabalas? El impuesto por comprar y vender. En pocas palabras, el IVA. Hidalgo y Morelos lucharon contra el IVA. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, que nos han ido aumentando el IVA, que nos lo impuso el Fondo Monetario Internacional en 1976 y empezó siendo el 6%, ahora ya es el 16%. Hidalgo y Morelos reivindicaron que la tierra es de los indígenas. Y Morelos particularmente, en cuanto tomaba una población, empezaba el reparto agrario para los indígenas. De hecho, Zapata pues fue un seguidor de José María Morelos y Pavón en el reparto de la tierra para los pueblos originarios. Hay historiadores que dicen que Hidalgo fue un criollo y que luchó a favor de los criollos. Mentiras. Hidalgo no solo hablaba otomí, purépe, chanáhuatl, sino que toda su lucha fue en defensa de los indígenas. Al abolir la esclavitud, liberó a los indígenas de este yugo y además activamente reconoció que estas tierras son de los pueblos originarios. Si analizamos uno a uno las demandas de Hidalgo cuando dio el grito aquel 15 de septiembre de 1810, son demandas actuales. Y creo que la demanda más actual es cuando Hidalgo gritó: ¡abajo el mal gobierno! Hoy por hoy nosotros gritamos: ¡abajo el mal gobierno! Estamos organizando, estamos convocando a la unión de todo el pueblo de México para librar la lucha por la plena independencia de nuestro país, en contra del dominio del imperio yanqui y de sus corporaciones, en contra de los tratados, el Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que han atado a México, lo han sometido y
y lo pretenden anexar a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Y en esta lucha tenemos tradiciones como la tradición de los insurgentes y ejemplos como el ejemplo de Miguel Hidalgo. Entonces, lo que hace el mal gobierno, lo que hacen sus medios de comunicación, Televisa, es tratar de descalificar, de desacreditar a nuestros héroes para hacernos creer pues que todos somos una porquería, todos luchamos por intereses personales. Como decía hace rato Pedro Salmerón, el león cree que todos son de su condición. Y en particular ha habido un gran ataque en contra de Miguel Hidalgo a través de películas, de telenovelas, de libros, en donde en pocas palabras lo quieren poner como un pinche viejito loco que no sabía ni lo que quería, que se aventó como el Borras, que era violento, que se dedicaron al robo y al saqueo, que eran asesinos, y que al final, ya cuando fue hecho prisionero, se arrepintió y se retractó de sus ideas. Esto nos lo repiten varios escritores, casi todos los últimos libros de historia, entre comillas, traen este tipo de versiones. Además era un playboy, ¿no?, que se la pasaba persiguiendo a las chavas, borracho, mujeriego y jugador. Y bueno, es desde hace años esta imagen que quieren dar con el pretexto de que hay que destruir a los héroes de bronce y hay que encontrar al héroe de carne y hueso, y como son humanos, pues era un hijo de la chingada, ¿no? Porque todos los humanos, según ellos, somos unos hijos de la chingada. Y bueno, la verdad es que sí han logrado, ante mucha gente, enlodar la figura grande, inmensa de Miguel Hidalgo y Costilla, que en realidad era un verdadero genio. No es cierto que Hidalgo no supiera lo que quería. Hidalgo estuvo trabajando 20 años desde que estuvo en Valladolid como rector de la Nicolaita, estuvo trabajando y promoviendo las nuevas ideas. Ustedes saben bien que antes de un gran movimiento revolucionario hay un movimiento de las ideas, de esclarecimiento. En Europa se llamó el iluminismo o la ilustración antes de la Revolución Francesa. Bueno, aquí en México el que realizó esa tarea de la ilustración fue Miguel Hidalgo en la Nicolaita, y después cuando lo mandaron exiliado porque sus ideas subversivas disgustaban muchísimo a las autoridades eclesiásticas y civiles, y entonces lo destierran a Colima, luego lo mandan a San Felipe Torres Mochas, finalmente a Dolores, y en todos estos lugares él, a través de tertulias, de obras de teatro, disfrazando, porque su actividad tenía que ser clandestina ante un gobierno opresor que tenía la Inquisición para quemar vivos a todos los disidentes, pues él hacía su trabajo de manera clandestina a través de tertulias, de fiestas, de obras de teatro. Él, por ejemplo, tradujo a Molière del francés al español, pero detrás de esto hubo una labor de 20 años de esclarecimiento ideológico y de difundir ideas de libertad y de independencia. Pero Hidalgo no solo fue un gran teórico, Hidalgo también se dedicó a ligarse al pueblo indígena. Hace rato dije que Hidalgo sabía hablar otomí, purépecha, náhuatl, y a realizar proyectos productivos con los diferentes comunidades. Él tenía talleres de fabricación de pieles, de curtiduría, de vinatería, de gusano de seda, porque él creía que cada pueblo tenía que ser autosustentable económicamente. La independencia no es nada más política, también tiene que ser económica. Hidalgo realizó un sinnúmero de proyectos
de talleres con la gente para que pudiera producir y tener un sustento. Él, por ejemplo, desarrolló la artesanía en la región y bueno, ahí por ejemplo en San Felipe Torres Mochas y en toda esa región, hasta hace muy poco todavía mucha gente vivía de producción artesanal que impulsó Hidalgo hace 200 años. Entonces Hidalgo fue alguien que trabajó también 20 años con las comunidades y con proyectos productivos, sustentables. Por eso es que cuando Miguel Hidalgo dio el grito de la independencia, de inmediato se le unieron en unas cuantas horas cientos de pobladores. Cuando llegó a Celaya, cuando llegó a San Miguel ya eran 3,000, cuando llegó a Celaya 10,000, cuando llegó a Guanajuato 20,000. Y los pueblos hacían asambleas y por votación de asamblea se unían al movimiento de Miguel Hidalgo. Entonces Miguel Hidalgo preparó 20 años el movimiento de independencia, no fue un loco improvisado que un día se calentó y dio el grito nada más porque se le ocurrió. Hidalgo preparó largos años este movimiento. También se pinta a Hidalgo como un hombre que se dedicaba a la parranda, a las mujeres, etc. Yo pregunto a ustedes, bueno, sabemos que hay sacerdotes disolutos, sabemos y últimamente han salido muchos casos, pero en el caso de Miguel Hidalgo era un hombre muy comprometido con su pueblo. ¿Ustedes creen que a un sacerdote de esos que hay desmadrosos se le iban a unir miles de gentes en unos cuantos días? Solamente alguien con gran autoridad moral y que se hubiera ganado el cariño de la población fue alguien capaz de convocar a miles y miles de mexicanos para luchar por la independencia. También lo pone como un hombre violento y pone como ejemplo el caso de la Alhóndiga de Granaditas, donde casi todos los libros de historia dicen que Miguel Hidalgo, el violento, tomó la Alhóndiga de Granaditas a sangre y fuego, haciendo una gran masacre. Pero si analizamos la historia, la verdad es que Hidalgo estaba a favor de una revolución pacífica, no quería el derramamiento de sangre. Ustedes pueden leer sus escritos, están los documentos en la que él llamaba a la unión de todos los mexicanos y a un cambio pacífico. Antes de tomar la Alhóndiga de Granaditas, le mandó 2 cartas al intendente Riaño, que era un español encargado del gobierno de la ciudad de Guanajuato, y Riaño desechó estas 2 cartas cuando la obligación, en términos militares, cuando un jefe militar está ante una fuerza que lo va a derrotar, tiene la obligación de rendir la plaza para evitar un derramamiento de sangre. Entonces Riaño tenía la obligación de rendir la plaza. En lugar de rendir la plaza, hizo una gran locura, metió ahí a todas las mujeres, a los niños, a toda la riqueza de Guanajuato, pero además se agandalló todo el abasto, toda la comida de Guanajuato, tenía alimentos en la Alhóndiga para alimentar a su tropa durante meses, porque él quería resistir ahí meses, y dejó al pueblo de Guanajuato sin comida. Por eso cuando llegan 20,000 insurgentes a Guanajuato, pues todo el pueblo se les une. Yo pregunto, ¿quién es el saqueador? ¿Quién dejó al pueblo sin alimento? ¿Quién saqueó todas las tiendas de Guanajuato? Los españoles, no Miguel Hidalgo. ¿Quién pidió la rendición pacífica? Miguel Hidalgo. ¿Quién empezó a disparar? Los españoles. Cuando llegó la segunda carta, Riaño ni siquiera la contestó, lo que hizo fue empezar a disparar y a matar insurgentes. Él desató la violencia, Riaño, no Hidalgo. Ya que habían muerto bastantes insurgentes en un momento de la batalla, Riaño abre la puerta para dar órdenes y entonces le dan un tiro en la cabeza y cae muerto el comandante español. Se cierra la puerta y de pronto los españoles sacan una bandera blanca. Al haber matado al jefe, al haber sacado la bandera blanca, pues todo el mundo asumió que ya se habían rendido.
y entonces con confianza se acercaron los insurgentes y en ese momento los españoles empezaron a disparar y para no hacerles el cuento largo mataron a 3,000 insurgentes antes que un gran hombre que también lo quieren declarar inexistente, el Pípila, que en realidad sí existió, se llamaba José Juan Martínez Reyes, incendió la puerta y entonces entraron los insurgentes y sí hubo una gran batalla y una gran matazón, pero yo pregunto quién inició el saqueo y quién inició la violencia. No fue Miguel Hidalgo. Y en esa situación Hidalgo, Allende evitaron al máximo muerte de mujeres y de niños. Pero ¿quién fue el imbécil que metió en la Alhóndiga, donde iba a haber una batalla a las mujeres y a los niños? Riaño. Pero todo esto lo tergiversan. En la telenovela de Televisa que sacaron con motivo del bicentenario, sacan que los insurgentes, sin decir agua va, se meten a la Alhóndiga y de inmediato se dirigen a matar a las mujeres y a los niños. Entonces toda la historia la retuercen. Luego, bueno, también se dice que Hidalgo, bueno, después toma Valladolid pacíficamente, toma Toluca y luego se da la batalla del Cerro de las Campanas, de las Cruces, donde hay una batalla muy cruenta. Vence Hidalgo y la mayoría de los libros nos dicen que ¿por qué Hidalgo no tomó la Ciudad de México? Que la Ciudad de México estaba a sus pies y que Hidalgo se retiró de una manera patética, ¿no? Quizás dicen para evitar los saqueos, etc. Y entonces se calumnia mucho Hidalgo en el sentido de que teniendo a sus pies la Ciudad de México no la quiso tomar. La realidad fue otra. La realidad es que en la batalla del Cerro de las Cruces Hidalgo pierde a más de la mitad de la tropa porque era una tropa muy desorganizada. La mitad se van, se regresan a sus pueblos, se queda sin municiones. La Ciudad de México estaba resguardada por lo menos por 2,000 soldados bien armados. Entonces no es cierto que la ciudad estaba a los pies de Hidalgo. Si Hidalgo hubiera atacado la ciudad, quizás hubiera tenido que batallar mucho para tomarla. Pero además ya venía Calleja de San Luis Potosí con 10,000 hombres y el riesgo de Hidalgo era quedar entre dos fuegos y ser derrotado. Pero lo peor es que hasta ese momento Hidalgo no había dado a conocer su programa, sus ideas, el porqué de su lucha. Ya la iglesia, la universidad había llenado la ciudad de panfletos en la cual acusaban de todo a Hidalgo. Hidalgo necesitaba tiempo para dar a conocer el porqué de su movimiento, cosa que hizo después en Guadalajara, que abolió los tributos, abolió la esclavitud, en fin, todas las ideas de independencia y su programa de gobierno lo dio a conocer después de que se retiró de la Ciudad de México. Si Hidalgo se lanza contra la Ciudad de México y son derrotados, todo hubiera quedado como una rebelión, una explosión sin sentido. Hidalgo necesitaba dar a conocer al pueblo las ideas y el objetivo de la lucha. Por otra parte, Hidalgo quería un levantamiento nacional y había mandado gente a todo el país a levantar a los pueblos. Se levantó el pueblo de Dolores, se levantó el pueblo de Celaya, de San Miguel, de Valladolid, pero al llegar a la Ciudad de México el pueblo no se levantó. Aquí no hubo un levantamiento. Hidalgo quería organizar un levantamiento nacional y aquí en la Ciudad de México no estaban dadas las condiciones. Hidalgo de manera fría sopesó las cosas y decidió retirarse. Tuvo una derrota en Aculco y luego llega a Guadalajara, donde da a conocer el programa de los insurgentes. Entonces Hidalgo no actuó a lo loco, era una gente madura, era una gente pensante. Allende sí quería tomar la Ciudad de México, porque hubo una gran diferencia entre Allende y Hidalgo. Hidalgo quería un levantamiento popular, una revolución profunda que cambiara las estructuras económicas y sociales del país. Allende, él sí era un criollo que lo que quería pues era tomar el palacio, tomar el poder. Váyanse ustedes, váyanse los españoles, pero seguir
misma estructura económica y social. Esa fue la contradicción que hubo entre Hidalgo y Allende sí quería tomar la Ciudad de México, porque para él lo que quería era un golpe de palacio y punto. En fin, la verdad es que Hidalgo siempre actuó de una manera bastante razonada. Aquí no me puedo extender más, pero sí quiero llamar la atención sobre la necesidad de que estudiemos a fondo las cosas y no nos dejemos llevar por la propaganda del gobierno, de las televisoras y de todos esos literatos pagados por el gobierno que se dedican a hacer la historia de carne y hueso y a desprestigiar a nuestros héroes, haciendo de sus vidas un catálogo de aventuras sexuales y olvidando el programa social, las ideas políticas, las ideas de justicia, de libertad que tenían nuestros héroes. Hidalgo fue un hombre grandioso que no ha sido plenamente valorado. ¿Por qué? Porque Hidalgo se puso del lado de los indígenas y atentó en contra de la propiedad. Por lo tanto, los conservadores siempre, desde hace 200 años, han estado contra Hidalgo. Pero no nada más los conservadores, también liberales como José María Luis Mora, que es el padre del liberalismo. Su familia era propietaria en la región en la que se movió Hidalgo de grandes extensiones de haciendas y se vieron afectados por la reivindicación que hizo Hidalgo de que la tierra es de los indígenas. Entonces hace 200 años que están calumniando a Miguel Hidalgo. Creo que en el siglo XXI debemos, en primer lugar, en la práctica, lograr la independencia del país, lograr la independencia política, económica, cultural, militar, para que México sea una nación soberana como quería Miguel Hidalgo, y también reivindicar plenamente a todos y cada uno de nuestros héroes, y en primer lugar a Miguel Hidalgo y Costilla. Muchas gracias. What?